Ahí está. Bueno, les decía que el tema que nos queda para finalizar el cronograma es publicidad registral. Vamos a hacer una breve referencia a lo que habíamos visto en las primeras clases, ¿sí? Recordando, vamos a hablar de la publicidad registral inmobiliaria, ¿sí? En primer término. Segundo, en las primeras clases habíamos dicho que los requisitos para adquirir o constituir un derecho real sobre un inmueble son el título suficiente y el modo suficiente, ¿sí? Entendiendo por título el acto jurídico apto para constituir o transmitir un derecho real, requiere de la forma legal establecida, en donde sus otorgantes son capaces y están legitimados al efecto, ¿sí? En materia de inmuebles, la forma, conforme al artículo 1017 del Código, es la escritura pública. El modo suficiente, que en el caso particular de los inmuebles era es la tradición posesoria, es decir, la entrega material del transmitente hacia el adquirente, ¿sí? Esto es lo que dispone el 1892 del Código. El 1893 agrega que los derechos reales deben tener publicidad suficiente, sea registral o posesoria, ¿sí? Lo que quedaba claro del examen de estos dos artículos es que la inscripción registral en los inmuebles no es un requisito para el nacimiento del derecho real. Es decir, el derecho real nace extrarregistralmente, el título se inscribe en el registro para dar a conocer a terceros la existencia del derecho real y hacerlo oponible, ¿sí? Esta es la consecuencia de inscribir un título constitutivo o transmisivo de un derecho real sobre un inmueble en el registro de la propiedad, ¿sí? Ahora bien, yo ya sé que tengo dos medios de publicidad por excelencia. No son los únicos porque hay un tercer medio de publicidad que es el cartular, que es el que surge de la lectura de los documentos, ¿sí? Es una especie, sería como una especie de publicidad residual. Ahora, yo tengo claro que cuando es un inmueble que se ejerce, cuyo derecho real se ejerce por la posesión cumple una doble finalidad. Por un lado, es uno de los elementos hacia el contenido del derecho real, porque necesito dos, título y modo. Además cumple una segunda función que es dar a publicidad la existencia de ese derecho real. De manera conjunta, en la publicidad posesoria tengo la publicidad registral, que también lo prevé el 1893. Ahora, no me alcanza solo con ese artículo para eh, determinar cómo es el proceso de registración, el registro de la propiedad inmueble, eh, a cargo de quién está, quién determina su funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es que para estas cuestiones particulares necesito una ley especial, ¿sí? Podría haber estado en el Código Civil y Comercial, no lo es de esa manera. Cuando o se sancionó este nuevo código, se mantuvo la ley registral inmobiliaria, que es una ley que fue sancionada en el año 68, ¿sí? Y se mantuvo el mismo esquema, con unas pequeñas modificaciones para adecuarla al nuevo código, pero que en esencia es la misma ley que se viene aplicando hace ya 36 años. Es decir, que la reglamentación de cómo inscribir un título suficiente en el registro de la propiedad inmueble está contenida en la ley 17.801, que es la que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Asumiendo que la inscripción del título es para darle publicidad al derecho y para hacerlo oponible a terceros, ¿sí? Este es el alcance de la inscripción registral, ¿sí? Para explicar esto, partimos de establecer
cuáles son los presupuestos mínimos sobre los que funcionan los registros inmobiliarios, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver cuáles son, dentro de estos presupuestos, lo que rigen el registro inmobiliario argentino, ¿sí? Y acá hay que destacar un aspecto particular. La ley reglamenta el proceso de inscripción y el funcionamiento del registro es nacional, es decir, es una ley dictada por el Congreso Nacional. Pero los registros son provinciales, ¿sí? Es decir, no hay un registro nacional, como sucede, por ejemplo, en el caso de los automotores, sino que los registros inmobiliarios son provinciales, es decir, dependen de cada provincia, ¿sí? Es decir, que pueden llegar a darse situaciones en donde tenga la ley nacional y haya legislación provincial que complemente a la legislación nacional. Lo que no puede hacer una ley provincial es contravenir las disposiciones del Código Civil y Comercial o de la ley registral, ¿sí? Bueno, en cuanto a los 4 presupuestos, el primero que aparece ahí es el que distingue entre registros declarativos y constitutivos, ¿sí? Los registros declarativos son aquellos que tienen por finalidad dar a conocer la existencia de un derecho real nacido extrarregistralmente. Los registros constitutivos son aquellos en los que la inscripción del título implica el nacimiento del derecho real. Es decir, el derecho real se constituye con la inscripción registral, ¿sí? ¿Cuáles son registros constitutivos? Por ejemplo, el de la propiedad automotor, ¿sí? En materia de automotores, solo se produce la adquisición o la transmisión del derecho real cuando el vehículo es inscrito registralmente a nombre del adquirente. Mientras no haya inscripción registral, no hay derecho real. En Australia, o en alguna región de Australia, funciona lo que se llama los registros Torrens. Torrens es por el ideólogo de este sistema, donde los inmuebles o la inscripción registral de los inmuebles es constitutiva. Es decir, el adquirente solo se convierte en titular del inmueble, en propietario del inmueble, con la inscripción del título en el registro, ¿sí? En nuestro caso, el registro de la propiedad inmueble, ¿cómo es? ¿Declarativo o constitutivo? Declarativo. Exacto. ¿Por qué? Porque el derecho real nace con el acto, no con la Bien, inscripción. exacto. O sea, lo que hace la inscripción es declarar la existencia de ese derecho. De ahí el uso del término declarativo, ¿sí? El segundo presupuesto es el que distingue a los registros en convalidantes y no convalidantes, ¿sí? Los registros son convalidantes cuando el título que inscribo porta un vicio, se ve purgado, se ve saneado con la inscripción en el registro. Es decir, si había un vicio que afectaba la eficacia del título, la inscripción lo sanea, ¿sí? Es decir, convalida la eficacia del acto. Los registros no convalidantes son aquellos en los que la inscripción registral no purga el vicio del acto, ¿sí? Es decir, la eficacia o ineficacia del acto o la em, nulidad o anulabilidad del acto no depende para su convalidación o para su saneamiento o para su subsanación con la inscripción registrada, ¿sí? Es decir, que nuestro registro es no convalidante. Esto es producto o proviene o se deriva de que se trata de un registro declarativo, ¿no?
Por estas razones, cuando se inscribe un título que presenta un vicio que no es manifiesto, y con posterioridad el afectado plantea una acción de nulidad y sale triunfante, el juez va a declarar la nulidad del acto jurídico que sirvió de base para constituir el derecho real. Además va a ordenar que se borre de los efectos del registro la inscripción del título, ¿sí? Porque tengo que tener consonancia entre el acto jurídico anulado y la eliminación del registro en donde constaba esa nulidad. ¿Entiende? Bien. Sí. El tercer presupuesto es el que distingue entre registros de inscripción y registros de transcripción. ¿Sí? ¿Cuáles son los registros de transcripción? Son aquellos en los que se inscribe el título de manera íntegra, ¿sí? Es decir, en donde yo presento una escritura y el registro toma nota íntegra del contenido de esa escritura. Los registros de inscripción son aquellos en los que del título solo se asientan las partes sustanciales mediante simples notas. Es decir, el registrador tiene una tarea muy importante que es detectar en el título que se presenta para la inscripción los aspectos más relevantes, ¿sí? Aquellos que deben ser publicitados. Los registros de transcripción funcionaron en la época del Código de Napoleón y al poco tiempo de su funcionamiento se desecharon. ¿Se imaginan por qué se dejó sin uso a este mecanismo de transcripción? ¿Cuál fue el primer obstáculo o los dos principales obstáculos que, digamos, conspiraban contra este tipo de registros? ¿No se les ocurre nada? Miren, uno es muy básico, una cuestión de espacio. Si cada acto referido a la constitución o transmisión de un derecho real sobre un inmueble, dominio, hipoteca, y además otras situaciones registrales como podrían ser embargos, otros derechos reales como usufructo, etcétera, implicaba que el registro tenía que tener una copia íntegra de la escritura. Imaginen el espacio que se necesitaba para llevar la documentación de cada inmueble, ¿no? Era muchísimo, multipliquen esto por una república entera, lo que les significaba, ¿no? Esta fue la primera, digamos, circunstancia que llevó a dejar sin efecto este tipo de registros. La segunda tuvo que ver con que era, desde el punto de vista práctico, muy inconveniente un registro de transcripción, porque cada vez que una persona debía revisar las situaciones jurídicas registrables de un inmueble, tenía que leer íntegramente la escritura. Imaginen lo complejo que era esto desde el punto de vista práctico, ¿no? Para saber quién era el último propietario, para saber que había embargos, hipotecas, para conocer los aspectos centrales o que debían ser publicitados o declarados de un título, debía leerlo por completo. Imaginen en un inmueble que tenía muchas transmisiones, ¿no? La complejidad que conllevaba esto. Entonces, desde el punto de vista práctico, tampoco era útil a los fines de publicitar la transmisión o constitución de derechos reales. En cambio, los registros de inscripción son aquellos en los que el registrador toma nota solo de los aspectos que considera
registralmente gravitantes, ¿no? Y va a inscribir de esa escritura aquello que considere necesario. Ahora, por supuesto que tienen manuales de actuación, ¿no? Es decir, no es que lo hacen de acuerdo a su leal saber y entender, sino que hay manuales de actuación establecidos por la reglamentación que les dice de qué manera proceder. Ahora, esto también implica una rigurosidad muy importante, ¿no? Porque eh, em, inscriba un dato innecesario, digamos, no ocasiona ningún perjuicio. El problema es cuando omite inscribir un dato que es relevante, ¿no? Si por ejemplo, se transmite por compraventa un inmueble, en el contrato de compraventa se estableció una cláusula de inenajenabilidad por la cual el comprador, por ejemplo, yo hice celebré un contrato de compraventa con Leire, ¿no? Le vendí a Leire un inmueble y pactamos que Leire por 10 años se obliga a no venderle ese inmueble a Josefina, algo que está permitido, ¿no? En el 1972 del Código. Esto que es una cláusula de inenajenabilidad tiene que constar en el informe, porque si no, cuando alguien requiere información sobre ese inmueble, no puede conocer la existencia de esta interdicción. ¿Sí? Y pues supongamos que el registrador omite dejar constancia de que Leire no le podía vender a Josefina. Esto no tiene publicidad frente a terceros, ¿no? Bueno, y así con muchas situaciones registrables, ¿no? O sea, se constituyó perdón, se constituyó una hipoteca, ¿sí? O se constituyeron varias hipotecas sobre el mismo inmueble por diversos acreedores, y se omitió consignar cuál de ellas es la de grado preferente con relación a las otras, ¿sí? Bueno, eso también es grave, porque al momento de determinar quién tiene una preferencia en el cobro, ¿sí? Eh, si no está inscripta cuál es la de grado preferente, ese acreedor va a ser seguramente postergado por el resto, que tenían publicitado sus derechos, ¿sí? Es decir, hay un trabajo bastante complejo del registrador. Y por último, los registros se dividen en reales y personales, ¿sí? Los registros reales son aquellos en los que la, eh, ¿cómo les podría decir? La información que se asienta se hace a través de lo que denominamos folio real, ¿sí? El folio real es un folio, es un cartón, en donde voy a asentar dentro de ese cartón toda la vida jurídica del inmueble, ¿sí? En cambio, los registros personales son aquellos en los que se van a ir asentando las transmisiones dominiales de manera cronológica, pero no en el marco de una hoja donde están asentadas todas las situaciones jurídicas. Entonces, si yo le pido un informe de dominio al registro sobre determinado inmueble en un sistema personal, va a tener que ir a buscar en un libro de dominios las transmisiones dominiales, en otro libro de hipotecas para ver si tiene hipotecas inscriptas, en el libro de embargos para encontrar si hay embargos inscriptos, ¿sí? Y así, si por ejemplo el titular dominial falleció y tramitó su declaratoria de herederos, voy a tener que buscar en el libro de declaratoria de herederos para verificar si está inscripta la declaratoria de herederos, ¿sí? Es un sistema muy complejo. En cambio, un registro real recopila toda la información en el mismo cartón. Ahora después les voy a, después de cuando retomemos en la segunda parte, les voy a compartir un informe de dominio para que vean cómo funciona.
Nuestro sistema recepta el principio de los registros reales, ¿sí? Que está consagrado en los artículos que ustedes ven ahí, 10, 11 y 12 de la ley 17.801. ¿Sí? Ahora, yo tengo claro que en una hoja va a estar asentada toda la situación jurídica del inmueble. Ahora, ¿cómo le digo yo al registro que quiero que me expida un informe de dominio sobre determinado inmueble? ¿Sí? ¿Cómo sabe qué folio ir a buscar el registro? ¿Qué folio real buscar el registro? Bueno, porque la identificación del inmueble se hace mediante el sistema de matrícula. ¿Sí? ¿Qué es la matrícula? Es un número asignado registralmente al inmueble para identificarlo respecto de los demás. ¿Sí? ¿Cómo identifico una persona? Mediante su documento de identidad. ¿Sí? Bueno, la forma de identificar a las personas es con el documento de identidad. ¿Cómo identifico un automotor? Mediante el dominio, mediante la patente. ¿Sí? Bueno, los inmuebles registralmente se identifican mediante la matrícula. ¿Sí? Si yo quisiera conocer la situación dominial de un inmueble ubicado en la Capital Federal, le voy a tener que indicar al registrador cuál es el número de matrícula del inmueble sobre el cual requiero la información. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, 104.524. Entonces en el formulario voy a consignar número de matrícula 104.524. ¿Sí? Un viejo docente, ¿sí? Viejo docente porque lo tuve hace muchos años y porque ya está viejito, pobre, solía decir que la fotocopiadora es la mejor aliada del registrador. ¿Sí? Porque cuando uno pedía un informe de dominio en el registro buscaba en el fichero el folio real vinculado al número de matrícula que le indicaba, le sacaba una fotocopia, el funcionario firmaba, sellaba y despachaba el informe. ¿Sí? Hoy diríamos el escáner el mejor aliado del registrador, ¿sí? Porque se cambió el mecanismo de expedición de informes de la fotocopiadora, ya el registro no entrega más informes en soporte de papel, sino que lo hace de manera digital. Yo cargo los datos en un formulario digital provisto por el registro. El funcionario del registro escanea el folio real, le pone su firma digital y lo despacha. ¿Sí? Yo lo voy a descargar desde mi dispositivo, ¿sí? Sin necesidad de tener que ir a buscarlo esencialmente ni llevarme el informe en soporte papel. ¿Sí? Es decir, esto hoy se ha simplificado muchísimo. Bien, ¿se entienden estos? Es decir, que nuestro sistema registral sería declarativo, no convalidante, de inscripción y real. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Alguna duda? Se entiende bien. Bien. ¿Cuál es la función del registro? Ojo con esto, ¿sí? Porque ustedes van a decir inscribir, como de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que inscribe el registro? Este es un dato relevante, ¿sí? El artículo segundo de la ley 17.801 establece cuáles son los documentos que tienen acceso registral. ¿Sí? La regla, ¿cuál sería? Que acceden al registro los instrumentos que tienen por finalidad la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. ¿Sí? Esta es la regla. ¿Cómo son estos instrumentos desde el punto de vista formal?
particularidad Públicos o tienen los... privados, escrituras. ¿Cómo? ¿Son públicos o privados? Pueden ser escrituras. A ¿A eso ver, se refiere? sí. A ver, ¿cuál es la forma requerida para la inscripción o constitución, perdón, para la transmisión o constitución de un derecho real sobre un inmueble? El título suficiente. Sí, el título suficiente es el acto jurídico. Ahora, ¿cuál es El la contrato. forma del título suficiente? ¿Bajo qué forma debe instrumentarse? Acabamos de decir, cuando comenzamos la clase. ¿Título suficiente y modo suficiente? Sí, pero yendo al título suficiente, ¿cuál es la forma requerida por la ley La para... escritura pública. Esa es la respuesta. Porque un instrumento privado es un título insuficiente para constituir derechos reales. Si no, como regla, un boleto de compra-venta sería un título suficiente, ¿no? Pero no lo es porque justamente al ser un instrumento privado no cumple con el requisito formal. ¿Sí? El artículo segundo del código dice que se inscriben los documentos mediante los cuales se constituye, transmite, declara, modifica o extingue derechos reales sobre inmuebles. ¿Sí? A partir de ahí, la regla es que el registro inscribe instrumentos públicos, es más abarcativo que escrituras públicas, ¿sí? Es aquel documento extendido por un funcionario público que hace plena fe de su contenido. ¿Por qué es importante esto? Porque además de las escrituras públicas también pueden ingresar al registro documentos provenientes del Poder Judicial. ¿Sí? Por ejemplo, una declaratoria de herederos, una sentencia de usucapión, eh, un convenio de liquidación del régimen de comunidad en el matrimonio, una división de condominio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir que, y también pueden provenir instrumentos públicos de la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo, aquellos que se canalizaron mediante actos administrativos. Es decir, que es bastante extenso, ¿sí?, el cúmulo de instrumentos que califican como públicos y que tienen acceso registral cuando en ellos se constituye, modifica o extingue un derecho real sobre un inmueble. Y esto es muy importante. Perdón, me estoy hablando de una cosa. El artículo 2, inciso C de la ley 17.801, dice que también se pueden inscribir los documentos establecidos por otras leyes nacionales o provinciales. ¿Sí? Es decir, que deja cierto margen de discrecionalidad a las provincias para incorporar otros supuestos, ¿sí?, documentos susceptibles de registración. ¿Sí? El caso más habitual en el que se permite inscribir un documento en el registro es el del boleto de compraventa. ¿Sí? El boleto de compraventa no es un título suficiente, es decir, no se inscribe para transmitir o para, mejor dicho, para publicitar la transmisión de un derecho real, sino que se inscribe para darle publicidad al boleto. ¿Sí? Como un medio de eh, hacer prevalecer o de darle prioridad al comprador por boleto frente a otros interesados sobre el mismo inmueble. ¿Sí? Aparte, por ejemplo, el artículo 1170, cuando establece la preferencia del boleto frente al acreedor que trabó medidas cautelares, ¿sí?, establece que uno de los requisitos que debe cumplir el comprador por boleto para hacer oponible su derecho es que ese boleto tenga publicidad registral o posesoria. ¿Sí? Ahora, como la ley 17.801 no regla expresamente la inscripción de los boletos, queda librado
o es de aplicación el artículo segundo, inciso C. ¿Sí? Por ejemplo, hoy la ciudad de Buenos Aires, o el registro de la capital federal, porque el registro es nacional, no es de la ciudad, el registro de la propiedad inmueble de la capital federal inscribe los boletos de compraventa, porque se lo permite el decreto 962 de 2018. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hoy no es posible inscribir boletos, porque la provincia ni el director del registro han reglamentado la posibilidad de inscribir boletos de compraventa. ¿Sí? En un momento se permitió, después se dejó sin efecto la normativa que lo autorizaba y es como que ha habido, ya hay cierta ambivalencia, ¿no? Por momentos la provincia lo admite, por momentos lo restringe. Sí, en general, para restringir se alegan inconvenientes en la adecuación del funcionamiento del registro a la posibilidad de inscribir boletos. Un aspecto importante, este es el que les quería mencionar, es que el registro es un registro de títulos, no de derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque si fuese un registro de derechos, estaríamos hablando de qué tipo de derechos, de derechos reales. ¿Sí? Esto equivaldría a afirmar que cada vez que se inscribiese un derecho real, el registro no solo debería constatar la existencia del título suficiente, sino también la existencia del modo suficiente. Es decir, debería exigirle a la parte interesada que acredite haber recibido la posesión sobre el inmueble. ¿Sí? Y esto no lo exige ni el Código Civil y Comercial ni ninguna disposición del registro. ¿Sí? Por lo tanto, es un registro de títulos. El registro no tiene obligación de constatar si el derecho real efectivamente existe porque se cumplió con la tradición posesoria. Es decir, quien va a cumplir con una inscripción registral no tiene que justificar ante el registro que recibió la posesión del inmueble. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. Habitualmente la mejor manera que tenemos para entender cómo funciona la ley 17.801 es a través de los principios. ¿Sí? Los principios que son extraídos de los propios preceptos de la ley registral. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo los principios registrales y los vamos a ir ensamblando con las disposiciones de la ley. ¿Sí? El primer principio que aparece es el de rogación, ¿sí? Que lo vamos a ver normado en el artículo 6 de nuestra ley registral. ¿Qué dice el artículo 6? El registro, ven que lo voy a poner en pantalla, el registro no inscribe de oficio, sino a petición de parte interesada. ¿Sí? Es decir, que la situación jurídica real de un inmueble solo varía a petición de parte. ¿Sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No, el registro no tiene una flota de inspectores que diariamente se hacen presentes en las escribanías y en los juzgados para que les informen cuáles transmisiones dominiales se realizaron y anotarlas, ¿no? Sino que es la parte interesada quien debe concurrir al registro y peticionar la inscripción del título. ¿Sí? Esto lo denominamos principio de rogación. ¿Sí? Si se extendió una escritura de compraventa de un inmueble mediante la cual se transmitió el dominio de un inmueble,